Cleopatra VII Filopator. Un nombre que evoca imágenes de belleza irresistible, seducción, poder y tragedia. Durante más de 2000 años, su figura ha sido retratada en obras de teatro, pinturas, películas y series. Ha sido llamada de todo, desde seductora manipuladora hasta genio político, desde reina guerrera hasta víctima del destino. ¿Pero quién fue realmente Cleopatra? Hoy vamos a separar el mito de la realidad. Vamos a conocer a la mujer detrás de la leyenda, una políglota brillante, una estratega astuta, una madre protectora y una de las gobernantes más capaces de su tiempo. Esta es la verdadera historia de la última reina de Egipto. Para entender a Cleopatra, primero tenemos que entender su mundo. Corría el año 69 a.C. El mundo mediterráneo estaba dominado por una superpotencia imparable, Roma. Egipto, en cambio, ya no era el gran imperio de las pirámides y los faraones todopoderosos. Esos tiempos habían quedado atrás hacía más de 2,500 años. El Egipto de Cleopatra era gobernado por la dinastía ptolemaica, una familia de origen macedonio que había llegado al poder tras la muerte de Alejandro Magno. Cuando Alejandro conquistó Egipto en el 332 a.C., fue recibido como un libertador. Los egipcios odiaban a los persas que los habían dominado, y Alejandro se presentó como su salvador. Visitó el templo del dios Amón, fue proclamado faraón, y fundó Alejandría, la ciudad que llevaría su nombre. Pero Alejandro murió joven, a los 32 años, en el 323 a.C. Su inmenso imperio se fragmentó. Sus generales se lo repartieron. Y uno de ellos, Ptolomeo y Sóter, se quedó con Egipto. Los Ptolomeos no eran egipcios. Eran macedonios de pura cepa. Hablaban griego, adoraban a dioses griegos, y se veían a sí mismos como herederos de Alejandro, no como continuadores de la tradición faraónica. Durante casi 300 años, esta familia gobernó Egipto como una élite extranjera. Se casaban entre hermanos y hermanas para mantener pura su sangre macedonia. No se mezclaban con la población local. Y, detalle revelador, ninguno de ellos se molestó en aprender egipcio. Ninguno, hasta Cleopatra. Este era el mundo en el que ella nació, un reino rico pero debilitado, cada vez más dependiente de Roma, gobernado por una dinastía extranjera que se aferraba al poder mediante matrimonios incestuosos y asesinatos familiares. Y su padre, Ptolomeo XII Auletes, el flautista, era un rey débil, corrupto y profundamente impopular. Cleopatra nació probablemente en el 69 a.C. en Alejandría. Era la tercera hija de Ptolomeo XII. No era la heredera principal. No era la favorita. De hecho, los registros históricos apenas la mencionan durante su infancia. Pero Cleopatra era diferente. Mientras sus hermanos se entregaban a los lujos del palacio, ella estudiaba. El historiador Plutarco, que escribió sobre ella décadas después, nos cuenta que hablaba al menos 9 idiomas: griego, egipcio, arameo, etíope, hebreo, árabe, sirio, medo y parto. Piénsalo bien. 9 idiomas. En una época sin aplicaciones, sin internet, sin cursos en línea. Esto requería una inteligencia excepcional y una dedicación absoluta. Y hay un detalle crucial: fue la primera de su dinastía en 300 años que aprendió a hablar egipcio, el idioma de sus súbditos. Este no fue un capricho. Fue una decisión política brillante. Mientras sus antecesores gobernaban Egipto como conquistadores extranjeros, Cleopatra entendió algo que ellos jamás captaron: para gobernar Egipto, tenía que ser egipcia ante los ojos de su pueblo. También estudió matemáticas, astronomía, filosofía, retórica y medicina. La biblioteca de Alejandría, la más grande del mundo antiguo, era su patio de juegos intelectual. Pero su educación no fue solo académica. En el 58 a.C., cuando Cleopatra tenía apenas 11 años, su padre fue expulsado del trono por una revuelta popular. Huyó a Roma a mendigar ayuda. Cleopatra lo acompañó. Allí, la niña de 11 años vio con sus propios ojos el verdadero centro del poder mundial. Vio el Senado romano. Vio las legiones. Vio cómo los senadores romanos trataban a su padre como un cliente patético que compraba su trono con oro egipcio. Esa experiencia la marcó para siempre. Aprendió 2 lecciones vitales. Roma era invencible militarmente, pero los romanos podían ser manipulados políticamente. 3 años después, en el 55 a.C., su padre recuperó el trono,
gracias a las legiones romanas que conquistaron Egipto para reinstalarlo. El precio fue astronómico, enormes tributos que empobrecieron al país. Egipto ya no era verdaderamente independiente. Era un estado cliente de Roma. Y Cleopatra, ahora de 14 años, lo sabía perfectamente. En el 51 a.C., Ptolomeo XII murió. Según su testamento, dejaba el trono a sus dos hijos mayores, Cleopatra, de 18 años, y Ptolomeo XIII, de apenas 10 años. Debían casarse, sí, eran hermanos, y gobernar juntos. Pero en la práctica, el verdadero poder estaba en manos de los consejeros del niño, el eunuco Potino, el general Aquilas y el tutor Teodoto. Estos hombres despreciaban a Cleopatra. Era demasiado inteligente, demasiado ambiciosa, demasiado independiente. Y peor aún para ellos, era mujer. Durante los primeros años, Cleopatra jugó el juego. Firmaba decretos junto a su hermano esposo. Aparecía en ceremonias públicas. Mantenía las apariencias. Pero pronto quedó claro que no se conformaría con ser una figura decorativa. Comenzó a emitir monedas solo con su nombre, sin mencionar a Ptolomeo XIII. Tomaba decisiones sin consultar al consejo. Se presentaba ante el pueblo como la heredera legítima de los faraones, visitando templos, hablando egipcio, participando en rituales religiosos que sus antecesores habían ignorado. Los consejeros de su hermano vieron la amenaza. En el 48 a.C., dieron un golpe de estado. Cleopatra fue expulsada de Alejandría y forzada al exilio. Tenía 21 años. Había perdido todo. La mayoría se habría rendido. Pero Cleopatra no era como la mayoría. Huyó al desierto y comenzó a reunir un ejército de mercenarios. Su plan era simple, regresar a Egipto por la fuerza y recuperar su trono. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría el curso de la historia. Julio César llegó a Egipto. En el 48 a.C., Roma estaba sumida en una brutal guerra civil. Julio César y Pompeyo Magno, los dos hombres más poderosos de Roma, luchaban por el control absoluto de la República. César había perseguido a Pompeyo por todo el Mediterráneo. Y Pompeyo, desesperado, huyó a Egipto buscando refugio. Los consejeros del joven Ptolomeo XIII se enfrentaron a una decisión terrible. ¿A quién apoyar? Teodoto, el tutor del rey, argumentó: los muertos no muerden. Cuando Pompeyo desembarcó en la costa egipcia, fue apuñalado y decapitado. Su cabeza fue preservada como regalo para César. 3 días después, César llegó a Alejandría con apenas 4,000 soldados. Los consejeros del faraón esperaban agradecimiento. En cambio, recibieron furia. César se enfureció al ver la cabeza de su antiguo aliado y yerno. Pompeyo había estado casado con su hija Julia. Lloró públicamente y ordenó que se le diera un funeral digno. Los egipcios habían calculado mal. César no era solo un general, era un político magistral que entendía el valor del honor y la dignidad pública. Pero César tenía un problema. Egipto le debía a Roma enormes sumas de dinero por los préstamos hechos a Ptolomeo XII. Y necesitaba ese dinero para pagar a sus legiones. Decidió quedarse en Alejandría para mediar en la disputa entre Cleopatra y su hermano. En realidad, estaba tomando control del país. Cleopatra vio su oportunidad. Estaba exiliada, con un ejército insuficiente. Pero tenía algo más valioso que soldados: inteligencia. Sabía que si enviaba embajadores, serían interceptados por los espías de su hermano. Así que ideó un plan audaz. Se escondió dentro de un saco de dormir, o según otras versiones, una alfombra enrollada, y fue contrabandeada en secreto al palacio real donde César se hospedaba. Imagina la escena: César, el hombre más poderoso del mundo, de 52 años, exhausto tras meses de guerra civil, sentado en el palacio de Alejandría. Y de repente, sus guardias entran con un bulto enrollado. Lo desenrollan, y aparece Cleopatra. De 21 años. Hablando en perfecto latín. Fue amor a primera vista. O al menos, fascinación mutua inmediata. Las fuentes antiguas dicen que no era su belleza física lo que cautivaba, las monedas muestran una nariz prominente y rasgos poco convencionales, sino su conversación, su inteligencia, su voz. Plutarco escribe: su belleza no era incomparable, pero su conversación tenía un encanto irresistible. Su presencia, combinada con la persuasión de su discurso y el carácter que rodeaba todas sus acciones,
Era algo estimulante. Esa misma noche, César y Cleopatra se convirtieron en amantes. Los consejeros de Ptolomeo XIII estaban furiosos. Potino intentó envenenar a César. Fracasó y fue ejecutado. Estalló la guerra alejandrina. El ejército egipcio sitió el palacio donde César y Cleopatra estaban atrincherados. Durante meses, César luchó en las calles de Alejandría con sus escasas tropas. En una batalla naval, la legendaria biblioteca de Alejandría se incendió parcialmente, un crimen cultural que aún duele. Finalmente, llegaron refuerzos romanos. El ejército de Ptolomeo XIII fue aplastado. El joven faraón, de apenas 15 años, murió ahogado en el Nilo mientras huía, su cuerpo arrastrado por el peso de su armadura de oro. Cleopatra había ganado. César la reinstauró en el trono, ahora junto a otro hermano menor, Ptolomeo XIV, de 12 años, a quien inmediatamente relegó a un papel ceremonial. Y luego, César se quedó en Egipto. No semanas. Meses. Realizaron juntos un crucero legendario por el Nilo en una barcaza dorada de 90 metros de largo. Un despliegue de poder, romanticismo y propaganda. En junio del 47 a.C., Cleopatra dio a luz a un hijo, Ptolomeo XV Filópator Cesarión, pequeño César. César nunca lo reconoció públicamente, estaba casado en Roma, pero tampoco lo negó. Luego partió a terminar sus guerras. Pero antes, dejó 3 legiones romanas en Egipto. Oficialmente, para proteger a Cleopatra. En realidad, para asegurar que Egipto permaneciera bajo influencia romana. En el 46 a.C., César invitó a Cleopatra a Roma. Llegó con todo el esplendor de una reina oriental, sirvientes, tesoros, su hijo Cesarión, y una presencia que escandalizó a la sociedad romana. César la instaló en su villa privada, al otro lado del Tíber. Roma estaba escandalizada. Una reina extranjera. Una oriental. Una mujer que claramente tenía influencia sobre el dictador más poderoso de la República. Los rumores volaban. César planeaba casarse con ella. Quería trasladar la capital a Alejandría. Quería convertirse en rey, título que los romanos odiaban desde que expulsaron a su último rey hacía 500 años. Pero César era intocable militarmente. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. Durante casi 2 años, Cleopatra vivió en Roma. Observó. Aprendió. Conoció a los senadores, a los generales, a los hombres que realmente manejaban el poder. Y entonces, el 15 de marzo del 44 a.C., los idus de marzo, todo cambió. Julio César fue apuñalado 23 veces por un grupo de senadores en el teatro de Pompeyo. Los conspiradores, liderados por Bruto y Casio, creían que estaban salvando la República. En realidad, la estaban condenando a 13 años más de guerra civil. Cleopatra estaba devastada, pero también en peligro mortal. Sin la protección de César, estaba expuesta. Los asesinos podrían venir por ella a continuación. Así que hizo lo único sensible, empacó todo y huyó de Roma inmediatamente. Regresó a Egipto con su hijo Cesarión. Poco después, su hermano esposo Ptolomeo XIV murió. Las fuentes sugieren que fue envenenado, probablemente por orden de Cleopatra. Brutal, sí. Pero en la política ptolemaica, era supervivencia. Declaró a su hijo Cesarión, de apenas 3 años, como su CEO gobernante. Ptolomeo XV César. El único hijo varón de Julio César, sus otros hijos habían muerto. Mientras tanto, Roma se desangraba en otra guerra civil. Los asesinos de César, Bruto y Casio, luchaban contra sus vengadores, Marco Antonio, Octavio, el sobrino y heredero adoptivo de César, y Lépido. Cleopatra observaba cuidadosamente. Y esperaba. En el 42 a.C., en la batalla de Filipos, Marco Antonio y Octavio aplastaron a los asesinos de César. El mundo romano se dividió, Octavio tomó el occidente. Antonio tomó el oriente. Lépido fue relegado a África. Marco Antonio era todo lo que César no era, un hombre de acción, no de palabras. Un general brillante, un bebedor legendario, un amante de los placeres. Generoso hasta la imprudencia, leal hasta el absurdo. Y en el 41 a.C., convocó a Cleopatra a reunirse con él en Tarso, actual Turquía. Oficialmente, para explicar por qué había apoyado, o al menos no había impedido, a los asesinos de César.
Cleopatra sabía que esta era su oportunidad de asegurar el futuro de Egipto. Y preparó el encuentro más teatral de la historia antigua. Plutarco lo describe así. Navegó río arriba en una barcaza con popa de oro, velas púrpuras y remos de plata que se movían al son de la música de flautas, arpas y cítaras. Ella misma estaba recostada bajo un dosel tejido con hilos de oro, vestida como Venus, la diosa del amor. Niños disfrazados de cupidos la abanicaban. Sus sirvientas más bellas estaban vestidas como ninfas marinas. Perfumes aromáticos llenaban el aire. La multitud en las orillas corría para ver el espectáculo, gritando que la diosa Venus había venido a visitar al dios Dioniso, con quien Antonio se identificaba. No era solo ostentación. Era propaganda pura. Un espectáculo diseñado para demostrar el poder, la riqueza y la sofisticación de Egipto. Antonio quedó completamente cautivado. A diferencia de César, que había visto en Cleopatra una aliada política útil, Antonio se enamoró perdidamente. Pasó el invierno del 41 al 40 AC con ella en Alejandría. Bebían. Banqueteaban. Formaron un club llamado Los Inimitables, donde competían en organizar las fiestas más extravagantes. Pero esto no era solo romance. Era estrategia. Antonio necesitaba los recursos de Egipto, oro, grano, barcos, para sus campañas militares contra los partos. Y Cleopatra necesitaba la protección de las legiones romanas. En el 40 a.C., Cleopatra dio a luz a gemelos, Alejandro Helios, Sol, y Cleopatra Selene, Luna. Los nombres no eran casuales, representaban su aspiración a un imperio universal. Pero Antonio tuvo que regresar a Roma. Su esposa Fulvia había muerto, y él necesitaba hacer las paces con Octavio. Para sellar la alianza, se casó con Octavia, la hermana de Octavio. Cleopatra estaba sola de nuevo. Durante 3 años, no volvió a ver a Antonio. Crió a sus hijos sola. Consolidó su poder en Egipto. Esperó. En el 37 a.C., Antonio regresó al Oriente. Oficialmente, para preparar otra campaña contra los partos. Pero en el camino se desvió a Antioquía, donde envió a buscar a Cleopatra. Se reencontraron. Y esta vez, Antonio tomó una decisión que lo definiría para siempre. Abandonó a Octavia, su esposa romana, y reconoció públicamente a sus hijos con Cleopatra. Más aún, se casó con Cleopatra en una ceremonia egipcia, que los romanos no reconocían como legal, ya que Antonio seguía técnicamente casado con Octavia. Y luego, en una ceremonia llamada las Donaciones de Alejandría en el 34 a.C., hizo algo que horrorizó a Roma. Declaró a Cleopatra reina de reyes y a Cesarión rey de reyes. Dividió los territorios orientales entre sus hijos con Cleopatra. Alejandro Helios recibió Armenia, Media y Partía, territorios que aún debían ser conquistados. Cleopatra Selene recibió Cirenaica y Libia. Ptolomeo Filadelfo, su tercer hijo con Cleopatra, nacido en 36 a.C., recibió Siria y Cilicia. Vistió a los niños con ropas de los reinos que gobernaban, Alejandro con traje medo, Ptolomeo con traje macedonio. Fue una declaración de intenciones. Antonio y Cleopatra estaban construyendo un imperio oriental que rivalizaría con Roma. En Roma, Octavio vio su oportunidad. Durante años había consolidado su poder en Occidente. Había eliminado a sus rivales. Había controlado el Senado mediante sobornos y propaganda. Y ahora Antonio le había dado la excusa perfecta. Octavio lanzó una campaña de propaganda brutal. Antonio había abandonado su esposa romana por una bruja oriental, estaba bajo el hechizo de Cleopatra, planeaba entregar Roma a una reina extranjera, quería convertir a Roma en una provincia de Egipto, estaba borracho y decadente, perdido en los lujos orientales. Gran parte era mentira. Antonio era un general brillante y un administrador competente. Pero la propaganda funcionó. En el 32 a.C., Octavio obtuvo el testamento de Antonio, probablemente robado de las vestales que lo custodiaban, y lo leyó ante el Senado. El testamento pedía que Antonio fuera enterrado en Alejandría junto a Cleopatra, no en Roma. El Senado estalló en furia. Fue la gota que derramó el vaso. Roma no declaró la guerra a Antonio, todavía era ciudadano romano. En cambio, declaró la guerra a Cleopatra. La última guerra de la República Romana estaba por comenzar. En el 31 a.C., las fuerzas de Antonio y Cleopatra se concentraron en Grecia. Tenían una ventaja numérica,
más de 500 barcos de guerra y 75,000 soldados de infantería. El tesoro de Egipto financiaba la campaña. Pero Octavio tenía dos ventajas cruciales. Marco Agripa, posiblemente el mejor almirante de la historia romana, la propaganda, había convencido a los romanos de que luchaban contra una amenaza existencial. Durante meses, los dos ejércitos se observaron. Antonio estaba acampado en el Golfo de Ambracia, cerca de la ciudad de Actium. Octavio bloqueó las rutas de suministro. Las enfermedades se extendieron por el campamento de Antonio. Muchos de sus soldados desertaron, cansados de esperar. Antonio se enfrentaba a una decisión imposible: retirarse y perder prestigio, o arriesgarlo todo en una batalla naval. Cleopatra abogó por la batalla naval. Ella comandaría personalmente una escuadra de 60 barcos egipcios. El 2 de septiembre del 31 a.C., las flotas se enfrentaron. Lo que sucedió exactamente ese día sigue siendo debatido. La versión de Octavio, que es la que llegó a nosotros, dice que en medio de la batalla, Cleopatra huyó cobardemente con sus 60 barcos, llevándose el tesoro de guerra. Y que Antonio, cegado por el amor, abandonó a sus hombres para seguirla. La verdad probablemente es más compleja. Es posible que Antonio y Cleopatra nunca planearon una batalla decisiva. Quizás el plan siempre fue romper el bloqueo, escapar con el tesoro intacto, y regresar a Egipto para reorganizarse. Lo que es seguro es esto: Cleopatra rompió el bloqueo y escapó con su flota. Antonio la siguió. Y dejaron atrás a decenas de miles de soldados que, sin sus comandantes, se rindieron a Octavio. Actium no fue una gran batalla naval. Fue una retirada fallida que se convirtió en una derrota devastadora. Antonio y Cleopatra regresaron a Egipto. Al principio, intentaron mantener las apariencias. Organizaron fiestas. Disolvieron su club Los Inimitables y crearon uno nuevo, Los que mueren juntos. Un nombre profético. Pero la realidad era ineludible. Los aliados los abandonaban. Las ciudades abrían sus puertas a Octavio. El fin se acercaba. Cleopatra comenzó a experimentar con venenos, probándolos en prisioneros condenados para encontrar la muerte menos dolorosa. También construyó un mausoleo fortificado junto al templo de Isis, donde almacenó todo su tesoro. Su mensaje a Octavio era claro: si la presionaba demasiado, quemaría las riquezas de Egipto antes de que él pudiera tomarlas. En julio del 30 a.C., Octavio llegó a Alejandría. Antonio intentó una última resistencia. Lideró una carga de caballería y, por un breve momento, pareció que el viejo general aún tenía fuego. Pero al día siguiente, su flota y su caballería desertaron en masa a Octavio. Un rumor llegó a Antonio: Cleopatra había muerto. Devastado, Antonio se arrojó sobre su propia espada. Pero falló: la herida fue mortal pero lenta. Entonces llegó otro mensaje: Cleopatra estaba viva, encerrada en su mausoleo. Con sus últimas fuerzas, Antonio fue llevado al mausoleo. Cleopatra se negó a abrir las puertas, temía una trampa romana, así que sus sirvientas izaron a Antonio por una ventana usando cuerdas. Murió en los brazos de Cleopatra. Ella tenía 39 años. Había perdido todo: su amante, su ejército, su reino, su futuro. Pero aún no había perdido su dignidad. Octavio la visitó en el mausoleo. Intentó tranquilizarla, prometerle que sería tratada con honor. Cleopatra no le creyó. Sabía exactamente qué destino le esperaba: sería llevada a Roma encadenada, exhibida en el triunfo de Octavio como un trofeo, humillada ante multitudes que la escupirían. Los Ptolomeos eran muchas cosas, pero no se sometían así. El 10 o 12 de agosto del 30 a.C., Cleopatra se vistió con sus ropajes reales completos. Se acostó en un diván dorado. Y se suicidó. ¿Cómo murió exactamente? La leyenda dice que fue por la mordedura de un áspid, una cobra egipcia, escondido en una cesta de higos. Es una historia dramática y poética: la cobra era el símbolo de la realeza faraónica. Pero los historiadores modernos dudan. Las cobras son impredecibles, y Cleopatra había experimentado con venenos precisamente para encontrar una muerte rápida y sin dolor. Es más probable que usara una mezcla de venenos, posiblemente opio y cicuta. Murió rápidamente, sin dolor, como había planeado. Dos de sus sirvientas más leales, Iras y Charmión, murieron con ella.
Cuando los guardias romanos entraron, encontraron a Cleopatra muerta en su trono, vestida como faraón, con una de sus sirvientas ajustándole la corona con manos temblorosas antes de caer muerta también. Octavio estaba furioso. Le habían negado su mayor trofeo. Pero también, quizás, sintió un poco de admiración. Permitió que Cleopatra fuera enterrada junto a Antonio, con todos los honores reales. El lugar exacto de su tumba permanece desconocido hasta el día de hoy. ¿Qué pasó con los hijos de Cleopatra? Cesarión, Ptolomeo XV, su hijo con Julio César, tenía 17 años. Como hijo de César y heredero de Egipto, era una amenaza demasiado grande para Octavio. Fue ejecutado poco después de la muerte de Cleopatra. Un consejero le dijo a Octavio: demasiados Césares no son buenos. Los tres hijos con Antonio, Alejandro Helios, Cleopatra Selene y Ptolomeo Filadelfo, fueron llevados a Roma. Octavio los exhibió en su triunfo, cargando cadenas de oro, un pequeño gesto de misericordia para el espectáculo. Pero luego, sorprendentemente, fueron entregados a Octavia, la exesposa de Antonio, quien los crió junto a sus propios hijos. De los gemelos Alejandro Helios y Ptolomeo Filadelfo desaparecen de los registros históricos. Probablemente murieron jóvenes de enfermedad. Pero Cleopatra Selene sobrevivió. Octavio la casó con Juba II, rey de Mauritania, actual Argelia/Diagonal Marruecos, un reino cliente de Roma. Se convirtió en reina. Tuvo hijos. Gobernó sabiamente durante décadas. Y nombró a su hijo Ptolomeo, manteniendo viva la dinastía ptolemaica, aunque fuera de Egipto. La sangre de Cleopatra continuó. Con la muerte de Cleopatra, Egipto se convirtió en una provincia romana. No sería independiente de nuevo hasta el siglo XX. Los 3,000 años de faraones habían terminado. Pero la historia de Cleopatra apenas comenzaba, como leyenda. Los romanos la difamaron. Necesitaban justificar su conquista de Egipto, así que la pintaron como una seductora malvada, una bruja que había hechizado a sus generales, una amenaza oriental a la civilización romana. Horacio, el poeta favorito de Octavio, ahora llamado Augusto, la llamó monstruo fatal y prostituta loca. Durante siglos, esa fue la imagen que prevaleció, la femme fatale, la seductora peligrosa. Pero las fuentes más equilibradas cuentan otra historia. Plutarco, escribiendo 150 años después, admite su inteligencia y encanto. Dion Casio reconoce su habilidad política. Y los registros egipcios muestran algo fascinante: era adorada por su pueblo. Durante su reinado, bajó los impuestos, aseguró el suministro de grano durante hambrunas, participó personalmente en rituales religiosos egipcios, financió templos y obras públicas y griega, lo más importante, fue la única ptolemaica que realmente se esforzó por entender la cultura egipcia. No era perfecta. Asesinó a familiares. Usó su sexualidad como herramienta política. Tomó decisiones brutales. Pero vivió en un mundo brutal. Y jugó el juego mejor que casi cualquiera. ¿Qué la hace fascinante 2,000 años después? No fue solo su romance con César y Antonio. Fue que en un mundo dominado por hombres, donde las mujeres eran propiedades, ella gobernó uno de los reinos más ricos del mundo. Negoció de igual a igual con los hombres más poderosos de su tiempo. Habló sus idiomas, literalmente y figuradamente. Y cuando todo estaba perdido, cuando podría haberse rendido y suplicado clemencia, eligió controlar su propio destino hasta el último momento. Murió como había vivido, en sus propios términos. No era la mujer más bella del mundo, pero su inteligencia y encanto eran legendarios. No pudo salvar su reino de Roma, pero luchó con todas las armas a su disposición. Durante 2 milenios ha sido reinventada una y otra vez, como villana, como víctima, como héroe romántica, como feminista avant la lettre. Cada época la reinterpreta a través de sus propios valores. Pero quizás la mejor manera de verla es como lo que realmente fue. Una mujer extraordinaria viviendo en tiempos extraordinarios. Una políglota brillante, una estratega astuta, una superviviente feroz. Una madre que intentó asegurar el futuro de sus hijos. Una reina que amó su reino, aunque ese reino fuera una herencia extranjera. Y en sus últimos momentos, una mujer que se negó a ser trofeo de nadie. Esa es la verdadera Cleopatra. No el mito. No la leyenda. La mujer. Y eso es todo. La historia completa de Cleopatra,
basada en lo que sabemos de las fuentes históricas. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje a través de uno de los periodos más fascinantes de la historia antigua. Déjame en los comentarios, ¿qué aspecto de la vida de Cleopatra te sorprendió más? Nos vemos en el próximo vídeo.